Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches según cuando vayáis a ver este vídeo. Y bueno, si lo veis por la noche mejor porque posiblemente hará menos calor que aquí, que esto es una pesadez. En este vídeo os vamos a explicar qué es lo que está pasando en Myanmar, lo que hace mucho tiempo se llamaba Birmania. A pesar de todo lo que parezca desde lejos, cuando uno acerca el foco a lo que pasa en Myanmar, en realidad lo que tenemos es una guerra civil en marcha. ¿M? Que ya ha ocurrido en bastantes veces. Esto no es una novedad, desgraciadamente, en Myanmar, pero ahora se está recrudeciendo. Esta imagen con la que empezamos aquí el vídeo es la imagen más o menos famosa de que alguien tomó cuando el 1 de febrero del 21 los militares dieron un golpe de Estado contra los civiles que habían ganado las elecciones y habían tomado el poder, como siempre con la excusa de que había mucho desorden, de que las cosas funcionaban muy mal. Daba igual, las excusas siempre son las mismas. Los militares dan un golpe de Estado, toman el poder de forma inmediata y se produce la sustitución en términos políticos de la señora de la izquierda, Aung San Suu, que era no la presidenta, sino la representante del Consejo Permanente, que era el cargo que tenía, es depuesta junto con todo su gobierno y el general Min Aung, al frente de la Junta Militar, toma el poder. La Junta Militar tiene otro nombre muy genérico, que tiene que ver con la reconstrucción y salvación del país, etcétera, etcétera, pero como eso no tiene ningún sentido, es la Junta Militar y chispún. Hasta ahí hemos llegado. Bien, entonces Min Aung, con los generales que le apoyan, lo que hace es eliminar al gobierno, mandar a todos los ministros al exilio, Aún la acaba metiendo en la cárcel por una serie de cargos prácticamente ficticios y anuncia un periodo de transición hasta que el país esté en calma, y una vez que el periodo del país esté en calma promete realizar elecciones, ponerlas en marcha. Si os dais cuenta, desde el 21 para acá tenemos más de 2 años en marcha. Durante ese tiempo la Junta Militar ha prolongado el estado de excepción un montón de veces. Ya digo que ha juzgado aún por varios delitos posiblemente inventados y lo más probable es que esté en la cárcel durante bastantes años, que posiblemente casi toda su vida si esto sigue así, desgraciadamente. Bien, y mientras tanto, este viernes pasado, el general Min Aung ha anunciado que dado que el país todavía no está suficientemente en calma, se va a prolongar el estado de excepción 6, 8, 9 meses, ya lo verán, tal y como está. ¿Y por qué no está en calma? Pues porque en realidad a lo que se refiere el general Min Aung diciendo que el país no está en calma, que tiene que volver a la normalidad, es que de hecho hay una guerra civil. Una guerra civil, además, entre bastantes frentes y muy complicada técnicamente. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, por un lado tenemos lo siguiente. Si vamos otra vez aquí a la diapositiva, cuando el gobierno legítimo elegido en las elecciones es depuesto, varios miembros de este gobierno que consiguen escapar literalmente a las órdenes de prisión de la Junta se reúnen en lugares clandestinos y crean una especie de gobierno en la sombra, como hacen los ingleses, lo que pasa es que en este caso en la clandestinidad, claro. Y lo llaman el Gobierno de Unidad Nacional, NGU en las siglas, eso es lo de menos. Y llaman a los birmanos, a los habitantes de Myanmar, a apoyar a este gobierno por todos los medios, pacíficos, protestas, etcétera, etcétera, y crean también un brazo militar, las Fuerzas de Defensa del Pueblo, para agrupar a todos aquellos que quieren enfrentarse a los militares, porque está muy claro que los militares no van a ceder el poder. Si en algún momento convocan elecciones, lo harán de forma que los principales líderes opositores no puedan presentarse, los dividirán desde otros puntos de vista y evidentemente se dan cuenta inmediatamente los miembros del Gobierno Nacional de Unidad que la única solución que tienen es crear también una especie de brazo militar, las Fuerzas de Defensa Populares o Fuerzas de Defensa del Pueblo. Bien, por tanto, desde entonces, aunque nosotros no nos hayamos dado mucha cuenta, hay un enfrentamiento creciente entre los grupos de las Fuerzas de Defensa del Pueblo y el ejército. Y este enfrentamiento, aunque en principio parece muy favorable al ejército, no lo es tanto, por varias razones. Por un lado, Myanmar es un país muy grande, tiene casi 600.000 kilómetros cuadrados, la infraestructura no es muy buena. El ejército no es muy extenso porque la economía de Myanmar no da para pagar un ejército muy grande
Y el ejército de Myanmar tiene el problema de que tiene que controlar muchas zonas con relativamente pocos efectivos, ¿eh? Bastante pocos, y tampoco muy bien entrenados, ni las provisiones son buenas, ni la munición buena, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se ha desarrollado a lo largo de estos 2 años y medio ha sido una cosa sorprendente, y es que han empezado a aparecer pequeñas guerrillas locales que se enfrentan al ejército de la Junta. Eso no son ejércitos. Esas guerrillas son lo más parecido que hay a las guerrillas españolas de la Guerra de la Independencia. Es decir, son en un pueblo concreto un grupo de personas hartos de la junta militar o de la represión que se van al monte, cogen unas cuantas armas y atacan un puesto de la policía o atacan un puesto del ejército. Cuando el resto del ejército quiere acudir, estos se retiran a la jungla, a las montañas, a donde sea, y no hay quien los coja. Bueno, pues ha habido un montón de pequeñas guerrillas que han surgido localmente en muchísimas pequeñas localidades de todo el país. Las fuerzas de defensa del pueblo consideran que todos esos guerrilleros forman parte de estas fuerzas. No es verdad. No es verdad porque no las han organizado ellos, pero a su vez estos pequeños grupos, cuando alcanzan cierta dimensión, se federan, se consideran miembros de las fuerzas de defensa del pueblo. Y entonces estas fuerzas de defensa del pueblo, que es un grupo militar, está compuesto por un montón de pequeños grupúsculos militares locales que encuentran armas donde pueden, que sacan dinero de donde pueden y que se enfrentan al ejército como pueden de forma local, a veces de forma bastante efectiva y otras veces de forma no tan efectiva. Y lo importante aquí es que buena parte de estas guerrillas están compuestas por el grupo mayoritario en Birmania, que son los Bamar. Ahora os voy a poner un mapa, porque vamos a ir ubicando aquí en Birmania. Claro, Myanmar es un país que tiene frontera con la India, con Bangladesh, con China, con Tailandia, muchos países, y es un país bastante central. Es un país, ya digo, muy grande, además tiene 54 millones de habitantes, pero lo más llamativo y lo más importante es que hay un grupo étnico mayoritario, que son los Mamar, que son un poco menos del 70%, que siempre, históricamente, son los que han tenido el poder. Siempre. Y luego hay pequeños grupos que son el 9, el 8, el 7% del país, que son grupos que además suelen vivir en las fronteras del norte o en las fronteras del este y que son totalmente contrarios a esa mayoría Bamar. Lo han sido siempre, históricamente, y desde hace mucho tiempo en alguna de esas zonas se desarrollan guerrillas contra el gobierno central antes de que la Junta diese el golpe. Antes de todo esto ya había enfrentamientos. Por ejemplo, los Shan, que son el 9%, los Kayan, los Kichin, los Chin, los musulmanes chinos que viven en el norte, justo en la frontera de Yunnan. Es decir, desde mucho antes del golpe de la Junta Militar había habido enfrentamientos entre el gobierno central de Yangon y esos grupos étnicos que lo que piden es, ellos se consideran, digamos, maltratados por el gobierno central. A efectos económicos, a efectos sociales, a efectos políticos. ¿Qué es lo que piden? Pues una cosa mezclada entre una autonomía política y una independencia de hecho en cada uno de esos territorios. Y han estado luchando por eso durante bastante tiempo. Bueno, por tanto, la Junta Militar se encuentra con el enfrentamiento de las fuerzas de defensa del pueblo, que son pequeñas guerrillas aisladas, pero además con estos grupos étnicos que tienen sus propios ejércitos, el Ejército de Liberación Nacional de Kayan, de Karan, etcétera, etcétera. Casi en cada sitio hay un Ejército de Liberación Nacional con distintos nombres y que llevan combatiendo mucho tiempo. Claro, la cuestión es que a estos grupos, en principio, el enfrentamiento con la Junta como tal no les interesa. Ellos lo que quieren es poder dominar sus territorios, sus zonas. Aquí os hemos puesto otro mapa que espero que sea un poco mejor, aunque... Perdón un momento. Aquí está el mapa. Perdona. Bueno, pues vamos a volver aquí. Bien, perdona el error. Por ejemplo, aquí hay muchas provincias, no voy a entrar en todas ellas. Por ejemplo, en la provincia de los Shan, que viven los Shan cerca de China, pues ha habido guerrillas. En Kayin también, en Chin también, en Mon también. Hay distintas guerrillas que se han enfrentado al gobierno central. Ahora, estas guerrillas, ¿qué es lo que han hecho? Se han dado cuenta que la población está en contra de la Junta, en gran medida. Y como la población está en contra de la Junta, siempre que hay algún tipo de enfrentamiento o que la Junta se pone en marcha medidas represoras en los territorios donde están representados, por ejemplo en Kayin, estos movimientos independentistas se convierten en los defensores de la población
contra la Junta, contra las tropas de la Junta. ¿Esto qué significa? Pues que estas guerrillas, que tienen origen estos grupos étnicos, están enfrentadas también al gobierno central de la Junta, no por el hecho de ser de la Junta como tal, sino por la represión que la Junta ejerce en todos estos territorios. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos? Pues no tenemos nada menos que una Junta militar menos fuerte de lo que parece, muy brutal, pero no tan fuerte en términos económicos y militares, enfrentada a las fuerzas de defensa populares, que son pequeñas guerrillas que combaten en la Junta, y además a los grupos étnicos. ¿Esto a qué ha llevado? Pues ha llevado a una situación bastante confusa. Estas guerrillas étnicas lo que hacen es dar apoyo a las fuerzas de defensa populares, los acogen, les dan refugio, a veces les han prestado armas para poder combatir a la Junta, porque la Junta puede ser el enemigo de todos ellos. La Junta militar, que sabe que se enfrenta a la vez a los grupos, a las guerrillas étnicas y a las juntas y a las fuerzas de defensa populares, ha decidido ofrecer a estas guerrillas un alto fuego de 5 meses, porque estaban peleando entre ellos, pero a las guerrillas no les interesa. Para nada, lo que quieren es aprovechar esto para expandir sus territorios y su control político, mientras se lo quitan a la Junta. La consecuencia de todo esto, que es una consecuencia bastante sorprendente a todos los niveles, es que se está produciendo una especie de confluencia entre las fuerzas de defensa populares y los distintos grupos de los Kachin, Kayan, etcétera, etcétera. Y se están produciendo cosas bastante llamativas. Por un lado, la Junta estaba en negociaciones con varios de estos grupos étnicos, con las milicias de los grupos, con China de mediador, luego hablaremos de China, pero esas conversaciones han fracasado. Por otro lado, algunas unidades militares del ejército lo dejan, desaparecen. ¿Por qué? Porque están formadas por soldados de provincias, como por ejemplo del grupo de los Karenni, que en un momento determinado no quieren enfrentarse a sus compañeros, hermanos, primos, realmente la familia. Y lo dejan el ejército y como consecuencia de eso, pues a lo mejor ahora mismo en la provincia de Callá, parte de ella está en manos de las fuerzas de defensa populares, es decir, del gobierno de oposición de unidad nacional, porque se han retirado algunos batallones. Y eso es significativo de que el ejército está perdiendo fuerza. La única fuerza que tiene es la fuerza aérea, que ahí evidentemente ni los grupos étnicos ni las milicias antijunta consiguen oponérsele, pero con los soldados no llega. Y lo más curioso es que se están poniendo de acuerdo y concretamente, vamos a verlo aquí, en donde estamos, hace poco ha habido una acción conjunta que ha producido el destrozo de un puente, es el puente de Anzami. Este puente va desde la capital, Yangon, hasta la frontera con Tailandia y, como veis, está medio destruido por los dos lados. Bueno, pues por un lado atacaron las fuerzas de defensa populares, es decir, el ejército, digamos así, de la oposición. Y por otro lado, los guerrilleros del Ejército de Liberación de Kachin. Y destruyeron los dos lados, con lo cual el puente está inservible. Ha pasado también esto, y perdonáis, en la línea férrea que va de Yangon a esta ciudad, Midway, que está, y ahora vamos atrás en el mapa, al centro, en la provincia de Bango, y que también ha sido atacada por varias fuerzas a la vez. Por un lado, las fuerzas de defensa del pueblo, es decir, el ejército de los oponentes a la Junta directamente, y por otro lado, los grupos étnicos de la provincia. Y esto se está repitiendo continuamente. ¿Esto a qué lleva? Pues lleva a pensar que de una forma u otra se produce una confluencia entre el ejército, comillas, porque hay que poner muchas comillas para llamar ejército a esto, que tiene el gobierno de unidad nacional, el gobierno de oposición, eso por un lado, y las guerrillas étnicas que combaten por cosas concretas. El gobierno de unidad nacional se ha dirigido a grupos étnicos, ha incluido en ese gobierno de unidad nacional a representantes de esos grupos y les ha prometido hasta cierto punto, porque esto no se sabe si se puede cumplir, les ha prometido redactar una nueva constitución que sea más federal, de forma que cada uno de los estados tenga más libertad, más competencias para hacer cosas, que es lo que ellos quieren, fundamentalmente. Otra cosa es que lo puedan conseguir o no lo puedan conseguir. En consecuencia, el ejército de la Junta Militar, que no es muy numeroso, que le cuesta reclutar soldados, que tampoco está muy bien formado, aunque evidentemente tiene una superioridad en armas claras,
cada vez lo tiene más difícil para controlar todo Myanmar. Va perdiendo el control de unas zonas y de las otras, unas zonas y las otras. Y hay algunos grupos políticos y militares que están como esperando a verlas venir. Si ven que el ejército es capaz de domeñar a los grupos de la oposición, pues se pondrán de su lado y pactarán con la Junta. Pero si ven que no es así, atacarán a los militares de la Junta y al ejército. Y la situación ahora es muy, muy inestable en todo Myanmar. Y aparte de eso, lógicamente, el último punto que hay que tener en cuenta es esto. El vecino de Myanmar es China. China es el país que ha estado apoyando desde el principio a la Junta Militar por el procedimiento habitual de no decir nada. Nosotros reconocemos al gobierno establecido del pueblo de Myanmar, punto. Pero por encima de eso, China tiene muchos intereses económicos y estratégicos aquí. Este es el puerto de aguas profundas de Kiaupyuk, que está en la costa de Myanmar, que es una de las claves que China está desarrollando para tener puertos de apoyo tanto para sus barcos mercantes como para la flota de guerra en su momento. Pero claro, para llegar hasta aquí, China está construyendo infraestructuras a lo largo de toda Myanmar. Entonces, si volvemos para atrás, el mapa general, a ver si lo encuentro aquí, perdonad, aquí. Desde China hasta la costa hay un largo trayecto que hay que recorrer con infraestructuras. Y claro, esas infraestructuras pueden ser perturbadas o destruidas o atacadas por grupos guerrilleros, sean de la oposición o sean de los grupos étnicos. O sea que China está bastante preocupada por lo que pasa aquí. Lógicamente, su apoyo a la junta militar es total, pero en realidad, lo que a los chinos les interesa realmente es salvaguardar sus inversiones, mantener ese puerto a salvo para la flota y poco más. Eso es lo fundamental. Pero mientras tanto, la junta militar se va debilitando. Y desde fuera es muy difícil de ver, porque ya digo, hay tantas guerras dentro de esta guerra que es muy complicado de ver. Pero cada vez hay más zonas del país que, de hecho, están escapando del control de la junta. Por ejemplo, en la provincia de los Shan, que lo tenemos aquí, que está aquí al este del todo, cerca de China, es una provincia bastante aislada en la que ahora mismo no hay enfrentamientos de ningún tipo, pero casi se puede decir que los grupos étnicos Shan controlan la provincia. No es el gobierno el que la controla. En otras zonas el gobierno la controla, pero está en enfrentamiento militar constante con unos y con los otros. Es decir, está perdiendo poder. Si al final las fuerzas de defensa populares, es decir, los guerrilleros que combaten a la Junta por ser la Junta, y por otro lado los grupos, las milicias, ejércitos de liberación nacional de donde sea, étnicos, confluyen constantemente en una especie de unidad muy difícil, o por lo menos se ponen de acuerdo para atacar a las tropas de la Junta aquí y allá, pues las posibilidades de la Junta de mantenerse en el poder se van a ir reduciendo, a costa, lógicamente, de una guerra civil de larga duración, de muy larga duración, porque cada vez hay más población en contra de la Junta y que en principio no hace nada, pero si en un momento determinado te encuentras con que la policía o el ejército de la Junta entra para reprimir una manifestación o lo que sea, la respuesta normalmente es que varios de los habitantes de esa ciudad o ese pueblo salen, empuñan las armas y empiezan a atacar a los puestos del ejército. De forma aislada, uno aquí, otro allá, uno aquí, otro allá, pero los van mermando. Unos, otros. Eso va sumando efectivos de forma un poco heterogénea y muy desorganizada, pero va sumando efectivos, va minando la autoridad de la Junta y el control de la Junta, que además, tenéis que tenerlo en cuenta, aparte de China está muy aislada. No tiene apoyos de nadie, no tiene apoyos de Bangladesh, no tiene apoyos de la India, lógicamente, que son sus vecinos, tampoco de Tailandia, nadie la apoya. Por tanto, lo que tenemos en marcha es una guerra civil de poca intensidad, si queréis así, no son dos grandes ejércitos enfrentados entre sí, pero con muchísimos focos, que va desgastando el poder militar de la Junta y no sabemos hasta dónde puede llegar, pero desde luego amenaza con extenderse durante bastante tiempo. Pues muy bien, esto es lo que os queríamos explicar sobre la situación, sobre la guerra civil que de hecho hay en Myanmar y que se va a seguir desarrollando, nos tememos, durante los próximos meses.
Nada más, muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo, pues os suscribís al canal, dais a los likes y activáis las notificaciones. Gracias y buenas lo que sea.